Mi amor, de la famosa, todo. Y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su Leche maíz. de coco. Maíz con coco. ¡Claro! ¡Llegué! Maíz con coco, la famosa. ¡Ah, pero esto es nuevo! Sí, con su tierno maíz dulce y su auténtica leche de coco, hace de tus platos una fiesta de colores, olores y sabores. Maíz con coco. De la famosa, claro. La famosa, lo más natural. Las mejores habichuelas rojas, blancas y negras. Los más frescos gandules, naturales y con coco. El cachú más apetitoso, el maíz dulce más crujiente, la pasta de tomate con más sabor y color, la más cremosa leche de coco, las salchichas más suaves y ricas y muchos productos más los encontrarás en Jajá. Siempre presente en los más exquisitos platos de nuestra tradicional cocina dominicana. En desayunos, comidas, meriendas y cenas. Jajá, la mejor marca, los mejores productos. Jajá, para todas tus comidas. Porque lo primero es lo primero. Delante de una experta abuela, siempre hay un exquisito nutritivo plato y detrás una delicada y dulce madre que los deleita con deliciosas pastas, pescados y guisos tan ricos porque siempre lleva adelante la pasta de tomate la famosa, que da sabor y color insuperable. Porque lo primero es lo primero, de la famosa, claro, la famosa, lo más natural. Al iniciar esta noche, pasado y presente, frente al país y la sociedad dominicana, hemos hecho una especie de introspección, una especie de catarsis social en este espacio de televisión, porque esta noche hemos vuelto las raíces primigenias de pasado y presente, donde le vamos a rendir tributo a grandes y egregios dominicanos que en la historia de la cultura nacional han jugado un papel preeminente en la reafirmación de los valores de la dominicanidad. Mario Vargas Llosa, con la precisión de un cirujano, ha definido en la civilización del espectáculo la crisis de valores que está afectando a las sociedades contemporáneas en todo el mundo occidental. Pero en República Dominicana, en este espacio de televisión, donde muchas veces tenemos la convicción plena de que estamos arando en el desierto, hasta que el jueves de esta semana nos encontramos en una cena en que estábamos en compañía de mis colegas Marco Peña Rodríguez y Pedro Osvaldo Gamundi Peña. Me encontré al licenciado José Luis Taveras, ese fino articulista y maestro del derecho comercial dominicano, quien precisamente elogió mucho este espacio de televisión y humildemente nos señaló como una de las personas que más habíamos interpretado la transición que se dio de la dictadura a la democracia a través de este espacio de televisión. Esta noche, cuando evoco la memoria de Francisco Carvajal Martínez, mi extinto padre, en su dilatada vida pública, desde el 14 de junio, desde los años 70, en Nosotros a las 8, en compañía de doña Cecilia García, de don Freddy Veras Goico y don Jackie Núñez Risco, en el juicio de las hermanas Mirabal,
junto a Héctor Sánchez Morcelo, Ramón Pina Acevedo y Martínez, junto al ingeniero Leandro Guzmán y en muchos mítines del 14 de junio. Y cuando evoco también a mis progenitores espirituales, a Lupo Hernández Ruedas, a Víctor Villegas, a Rafael Eduardo Valera Benítez, a Juan José Jesús Bellapar Faura, el fundador del Museo Bellapar y una de las personas que en este país ha hecho más por la reafirmación de los valores dominicanos. Y cuando me reencuentro en este espacio de televisión con mi hermano en el arte, en la poesía y en la vida, como es Abil Peralta Agüero, no hay más que esperar en esta noche la reafirmación de muchos valores, de evocar muchos momentos que vivimos juntos, tanto Abil Peralta como yo, en compañía de Lupo Hernández Rueda, de Rafael Eduardo Valera Benítez, de Víctor Villegas, de Abelardo Sergio Vicioso González, de la publicación de la revista Yelidad, una de las publicaciones literarias más importantes que se ha hecho en la República Dominicana. Y ya en la segunda parte del programa vamos a tener una especie de tributo, de homenaje a quien, para el criterio de Francisco Carvajal hijo y para el criterio de Juan José Jesús Bellapar Faura, aquel joven soñador y falangista de Barcelona que emigró a América y que ha sido uno de los hombres en República Dominicana más exitoso en la apertura y la democracia, en los negocios, y que ha sido una de las gente que ha cultivado más el espíritu y que ha defendido la obra de arte en la República Dominicana. Ese Juan José Bellapar que abrió, como yo reitero una vez más, ese universo del coleccionismo de obra de arte en la República Dominicana, siempre en nuestras conversaciones vespertinas que sostuvimos en el espacio y en el tiempo durante más de 20 años, conversamos en una ocasión sobre un especialista en obra de arte de la ciudad de Nueva York que había venido de Sotheby's de Christie, un asesor muy importante que estaba mirando con ese momento en que Frida, Diego, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiro, esa trilogía mexicana y Diego Rivera comenzaban a surgir en el mercado norteamericano, estaba tirando la vista hacia el contexto latinoamericano, cuando también irrumpía de Cislo en el panorama artístico, y esa persona señaló tanto a mí como a Juan José Bellapar que de la pintura dominicana, los pintores que él veía con más, diríase, con más peculiaridad, con más ojo crítico, con más, donde él recibía inusitados placeres estéticos, era en la obra de Manuel Montilla y en la obra de Justo Susana. Esta noche, como un sueño de varios años, tenemos otra vez de vuelta esta noche en la parte final de Pasado y Presente, un tributo a mi amigo Manuel Montilla, que para mi criterio y para el criterio de Juan José Jesús Bellapar Faura es uno de los artistas dominicanos más auténticos, aunque la originalidad en el arte, como mostró Picasso en la historia de la pintura española, que no es más que la historia de la pintura universal, que el concepto de la originalidad en el arte es algo relativo. Luego de la primera pausa de Pasado y Presente, esta noche frente al país y la sociedad dominicana, nos vamos a adentrar en ese mundo del espíritu, en ese mundo de la pintura de caballete, en ese mundo del cultivo de las letras, de la poesía, recordando a Villegas, a Lupo y a otros grandes y egrejos dominicanos que jugaron un papel determinante en mi formación, conjuntamente con mi amigo Abil Peralta Agüero.
Mi amor, de la famosa, todo. Y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. maíz. Su leche de coco. Su Leche maíz. de coco. Maíz con coco. ¡Claro! ¡Llegué! Maíz con coco, la famosa. ¡Ah, pero esto es nuevo! Sí, con su tierno maíz dulce y su auténtica leche de coco, hace de tus platos una fiesta de colores, olores y sabores. Maíz con coco. De la famosa, claro. La famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de un feliz esposo siempre hay una exquisita y variada comida. Y detrás una orgullosa y sonriente esposa que cocina los más apetitosos moros y guisos. Porque siempre tiene delante las habichuelas La Famosa, frescas, nutritivas y en toda su variedad. Rojas, blancas, negras, pintas y verdes. Porque lo primero es lo primero. De la famosa. ¡Claro! La Famosa, lo más natural. Como habíamos señalado en el proemio de pasado y presente, se encuentra con nosotros esta noche mi hermano en el arte, en la poesía y en la vida, y destacado poeta y crítico de arte, Abil Peralta Agüero. Buenas noches, Abil. Buenas noches, Tito. Para mí siempre es sumamente reconfortante reencontrarme contigo, porque me retrotrae a lo que yo llamo núcleos de la esencialidad de lo que es el verdadero ser dominicano. No ese ser modélico chatarra que nos han querido vender desde los centros mediáticos de poder. La República Dominicana tiene unos referentes históricos de unas calidades extraordinarias, y tanto tú como yo tuvimos el privilegio de contar con esa cobertura, si se quiere, más que social e ideológica, digamos, espiritual y cultural. Porque bien le decía hace un momentito al maestro Manuel Montilla que ese grupo que giró alrededor de la figura del poeta Víctor Villegas y su oficina de Derecho como jurisconsulto que fue, pero hombre de la cultura y de letras, fue una élite del pensamiento de vanguardia en la República Dominicana, pero un pensamiento de vanguardia liberal, hombres comprometidos con la causa de cambios reales en la República Dominicana. Y yo se lo digo a mis hijos, a mi esposa y a mis amigos, fue fundamental haber crecido, haber definido mi formación. Y estamos hablando, Tito, del año 1984, hace ya muchos años. Claro. A mí se me acaba de hacer un reconocimiento conmemorando mis 40 años en el arte y en la cultura. Pero esos 40 años, parte esencial de esos 40 años, acontecieron alrededor de ese grupo de hombres que se nuclearon alrededor de don Víctor Villegas, y estamos hablando de Francisco Ramón Carvajal Martínez, de Abelardo Vicioso, de Fefe Valera, Rafael Valera Benítez, después se incorporó Antonio Fernández Spencer, después Ramón Lacay Polanco, y estamos hablando del nacimiento de este producto. Las nuevas generaciones no saben lo que yo tengo en las manos. Esto es la revista Yelida, Exacto. una revista Que marcó de su lujo época. donde está a profundidad recogido el pensamiento dominicano y el pensamiento internacional. Exactamente. Pero no solo eso, sino que los colaboradores de esta revista era lo más representativo de la intelectualidad y el arte dominicano. Esa revista se fundó a instancia mía, liderada por don Víctor Villegas, contando con las colaboraciones primarias de don Miguel Coco y de un número de voluntades que entendieron que era necesario crear un foro que impulsara la vida cultural en la República Dominicana, sobre todo la vida intelectual. Y quiero decir que el compromiso de estos hombres con esta causa se convirtió
en un referente social y político, Claro. porque la revista se convirtió en un centro de animación, tanto así que creamos la tertulia de la Biblioteca Nacional y creamos la tertulia del Teatro Nacional, donde la más alta intelectualidad de la República Dominicana Claro. se reunía allí. Y era un nivel de convivencia muy profundo, muy plural, porque allí tú no veías tensiones, contradicciones, todo se resolvía bajo el manto de la diplomacia, la buena amistad y la solidaridad, porque también don Víctor, un prominente poeta de la generación del 48, de San Pedro de Macorís, miembro de la tríada de Pedro Mir y de narradores como José Rijo, fue un hombre que fue muy solidario y un dador de las jóvenes generaciones. Al igual que Lupo Hernández Rueda. Yo soy un producto de eso, Claro. lo mismo que el poeta Lupo Hernández Rueda, y había que ver cómo, siendo don Víctor un prominente hombre del derecho, un cientista del derecho. Y por cierto, el director del programa parece que está paseando porque va a poner la imagen de Villegas y de Lupo Hernández Rueda cuando se termine el programa. Esas son las cosas de la televisión. Sí, en República Dominicana. hay que poner esas imágenes. Esas son las cosas que hay pasan que poner esas imágenes. en este país tan querido y amado por ya, nosotros. ya vienen por ahí. Entonces, don Víctor fue un hombre que se ganó el respeto y el cariño a tal punto que él caminaba por las calles, por la calle de la ciudad de Santo Domingo, caminaba por la calle El Conde y la gente se remolinaban. Jóvenes escritores Claro, y ahí no Víctor, escritores. ahí tenemos Ahí a está don Villegas. Víctor con su característica sonrisa. Claro. Y yo quiero decir, Tito, y es un testimonio público que quiero dar, que desde mis funciones en el Congreso Nacional quise rendirle tributo perpetuo en vida al poeta Víctor Villegas. Y esas imágenes que estamos viendo fue cuando don Víctor recibió la condecoración, No, por favor, ahí te Ramón Oviedo. que sigan las imágenes, la Ahí. condecoración, medalla al mérito para las artes y las letras de la Cámara de Diputados, cuyos Ahí está Dado Alcácer. cuyos ganadores fueron Oscar de la Ahí, Renta, míralo ahí, ese Villegas. Víctor Villegas, Guillo Pérez y Ramón Oviedo. Míralo ahí a Villegas. Pero hay un dato histórico que la gente no conoce, y es que don Víctor no pudo estar en el Salón de la Asamblea Nacional recibiendo la condecoración. Y la Cámara de Diputados, para entonces presidida por Julio César Valentín, Claro. habilitó una sesión exclusiva Era nuestro hermano. en Guillo. el hemiciclo de la Cámara de Diputados para que don Víctor recibiera la condecoración. Claro. Días después falleció, pero nos quedó el orgullo y la satisfacción Claro. de que recibió ese reconocimiento en vida, rodeado de su familia, de sus seres más Claro, queridos. claro. Y quiero igualmente recordar y revelar por primera vez que una semana antes de este acontecimiento estuve en su casa. El trato, como tú sabes, que me dio toda la vida fue de un hijo, Claro. fue como un hijo. Me dijo, Abil, uno de mis mayores deseos, después que ya yo no esté, es que esta revista sea recogida en varios volúmenes, todos los números, porque ahí hay una poderosa cuota del pensamiento claro. más vanguardista de la República Dominicana. Claro, claro. Esa es una de mis responsabilidades y una de mis tareas. A la, y voy la cual yo te voy a ayudar con grupos empresariales muchísimas que son gracias, amigos míos. muchísimas gracias por el vínculo familiar que tenemos con los hijos de don Víctor y sus Claro, representantes. No, recuérdate que 4 de las hijas de Villegas son hijadas de mi papá. Por supuesto, además, Entonces, había una hermandad y aparte de eso, la última obra poética de Víctor Villegas, que yo siempre la tomo como referencia en República Dominicana, de lo que fue la frustración, el desaliento que sintieron en el ocaso de su vida, muchos luchadores antitrujillistas, está plasmado magistralmente en esa obra de Villegas, Sueño de Realidad, Así dedicada a la memoria de Francisco Carvajal Martínez. así es, así es. Entonces, es el sueño, es lo que yo muchas veces, no es que yo esté en una circularidad, y hoy que está presente en este estudio de televisión, el destacado pintor Manuel Montilla, él más que nadie, más que yo, en muchas horas inconfesables frente al caballete, sabe lo difícil que es para un artista reinventarse. Además, así le resulta a uno reinventarse a veces en la palabra. Un pintor de la identidad, porque el libro de poemas de don Víctor,
Charlotte Amalie, Exacto. es un poema de la identidad Claro, caribeña. sí, claro. Y uno de los valores, y tengo el privilegio de haber sido el curador de una de las más importantes exposiciones individuales de Manuel Montilla, y digo en mi ensayo que es un paradigma de la investigación simbólica de la identidad caribeña. Claro. Pero que yo te decía, Bill, que el tema de que Montilla lo tomo como yo me refiero a una de inventarse, porque muchas veces la gente me dice, Carvajal, todo el pensamiento, todas las ideas que tú planteas en televisión giran alrededor de Generalísimo Trujillo. Entonces tomo el tema de Villegas, porque estamos evocando a Villegas. Por supuesto. Y estamos viendo la importancia de mi tío de la vida, Villegas, y en su última obra, Sueño y Realidad, su obra poética, lo que es el reflejo de la frustración de esos luchadores antitrujillistas. Cuando Euclides hizo conmigo aquí en televisión y luego publicó un opúsculo, un pequeño ensayo sobre los antitrujillistas más importantes, eligió entre ellos a Víctor Villegas, a Francisco Carvajal Martínez, a Papo Vicioso, a Lupo Hernández Rueda. Que fueron perseguidos en términos reales. Y Lupo Hernández Rueda, que hay que reconocerle, y a Villegas, y a ese grupo que uno lo trató familiarmente, que fue el hábitat afectivo mío. Sin embargo, Tito, fueron personas que no cultivaron el odio. Nada, eso es lo que te quería decir. Sí, eran personas que cultivaron el amor. Mira, y ahí entra lo que fue el papel de tu padre. Siempre he dicho que tu padre inauguró el informalismo de contenido en la televisión dominicana. Es decir, la presencia de don Francisco Carvajal era una presencia animada en la televisión, pero cargada de contenido, porque ese grupo de hombres eran dadores de conocimiento. Claro. Fíjate que, por ejemplo, en el caso de Abelardo Vicioso, de Valera Benítez, siendo fiscal en el tiempo nuestro, ¿lo recuerda? Claro. Uno de los pocos hombres que fue fiscal 2 veces, Claro. siendo fiscal, se bajaba de ese pedestal para compartir amigablemente con todo el mundo. Porque esa era la naturaleza de esos hombres y mujeres. Tenían un sentido de la solidaridad. Porque eran hombres trascendentes. Eran hombres como trascendentes. Decía Gregorio Marañón, aquel famoso y fino psiquiatra, historiador español, y el autor predilecto del doctor Balaguer, cuando él señalaba en Tiberio la historia de un resentimiento. Así es. Él decía que la humildad es una condición inherente a los hombres trascendentes. Así es, así Por es. eso muchas veces a mucha gente en República Dominicana que quieren hacerle teatro, teatralidad y película a uno, y yo no le percibo, no le percibo la humildad. Digo, este es un teatrero barato. Sí, sí. Y eso pasa con mucha gente la aquí, sociedad que del se infla espectáculo, de la sociedad exacto. del espectáculo de la que habla Claro. Vargas Llosa y la sociedad líquida de la que habla Bachman. Y yo he tratado demasiado gente trascendente. Cuando yo conozco, por ejemplo, perdóname, a Mariano Ecker, hay que ver lo que te era, quiso y te distinguió, y que me distinguió consta. Y me pintó el retrato de mi madre, pintó el retrato de mi padre. Hay que ver lo que es la Corcoran Art of Cover en Estados Unidos, para darse cuenta que Mariano es el profesor de dibujo de eso, pero hay que ver un pintor de salón como era Mariano, y la humildad. Así es. La humildad es no una obstante condición, tener todo vendido en cada exposición. Claro, la humildad es una condición inherente a todos los hombres trascendentes. Y esa fue, para mí, el aprendizaje que nosotros tuvimos bajo esa égida. Así es. Luego se apareció ya en el final de su vida otro gran humanista dominicano, como lo fue Antonio Fernández Spencer. Que quiero decir en justicia, y es bueno que Manuel Montilla y su esposa estén aquí de testigo, ese Fernández Spencer que fue injustamente estigmatizado por una élite del pensamiento intelectual dominicano, fue el Antonio Fernández Spencer que una tarde se acercó a mí y me dijo, quiero un acercamiento con Víctor Villegas, porque he sido un admirador y estudioso de su obra y nos han mantenido en una línea de distancia. Y yo propicié ese encuentro. Y don Víctor lo recibió en privado en su oficina de Derecho y lloraron juntos, porque ahí se aclararon cosas, se aclararon contextos históricos. Y tú recordarás que de ahí es que sale el encuentro de Antonio Fernández Spencer con el profesor Juan Bosch,
cuando se creó el Comité de Intelectuales Dominicanos, Claro. que yo tuve el privilegio de ser el más joven de ese grupo, Claro. y se tomó la decisión de comprarle una casa a Pedro Mir, hermano de Víctor Villegas. Claro. Se le compró su casa a Pedro Mir, que el hoy ministro de Cultura, Eduardo Serman, era el encargado de las, Claro. de las finanzas de esos de asuntos. colectar los fondos. Y cuando se produjo el encuentro de Antonio Fernández Spencer, como tú dices, ese gran humanista, filósofo y poeta, Antonio Fernández Spencer le dijo a don Juan, y si tengo que pagar algún pecado, yo quiero ir al lado de los revolucionarios de Nicaragua. Y don Juan le dijo, pero Antonio, te está poniendo loco. Dijo, sí, y ahí está testigo Andrés Le Mateo, y está testigo Mateo Morrison, que estábamos reunidos allí. Y se crearon las bases para que Antonio se fuera a Nicaragua. Y allí duró casi un año al lado de la revolución. Quiere decir que hubo un desbordamiento de sinceridad, de humanismo. y de renunciación. Y de humanismo. Y de humanismo. Y lo que ninguno de nosotros hicimos, lo hizo él. Claro. Aquel hombre estigmatizado en un momento determinado. Claro. Y se entregó, Y que de acuerdo al criterio de Villegas, por supuesto, era el humanista más importante que ha Así dado la es. República después de Pedro Enrique y el Ureña, filósofo de mayor de profundidad. mayor profundidad. No estamos hablando de un cualquiera. Y Antonio Es un Fernández Spencer que ganó el premio Adonais Y en en España, y en la Leopoldo poesía, Pan- y en Leopoldo Panero. en España. O sea, Y estamos Leopoldo hablando de un Panero. poeta de una trascendencia. Bueno, lo que pasa es que las luchas ideológicas y políticas todavía hoy dividen a la sociedad. Gravitan, lamentablemente. Aleja mucha gente de Pero- talento. pero yo te voy a y decir eso una crea cosa. la fuerza de la dispersión. Eso anida en los corazones y en los estatutos espirituales de cada individuo. Porque yo te voy a decir una cosa, a mí nadie me puede condicionar por inducción a separarme de algo que yo ame, que yo quiera Claro. y que yo admire. Por Claro. eso, aún con todas las dificultades que en mis momentos juveniles tuve con don Antonio, la cuota de respeto y de admiración, fue perpetua. Claro. Y él fue clave en el desarrollo de esta revista Claro, Yelida, claro. que es un homenaje permanente a Tomás Hernández Franco, Claro. el autor de Yelida. Así Claro. pensaba Víctor Villegas. Claro. ¿Por qué lo hizo? Ese reconocimiento a Tomás, porque Tomás creó la plataforma de vanguardia más alta de la poesía dominicana. Claro. Y quedó por siempre ese Claro, reconocimiento. quedó ese reconocimiento. Claro, claro. claro. Y yo me privilegio de haber Y tenido que la José oportunidad. Alcántara Almanza validó eso en Por parte, supuesto, ponerle a por su hija supuesto. el nombre de Yelida. Claro que también, sí. Un crítico acabado. Yo me privilegio de haber sido parte de esa verdadera élite del pensamiento liberal de la Claro, República Dominicana. Claro, Porque eran liberales de verdad. claro. Y Era- esas noches, Javier, donde confesamos Maravilloso. en el mesón de Bari, Así en, es. en compañía de Ramón Oviedo, Así es. de José así es. Ramírez Ferreira, Así es, así es. Conde. Y te voy a decir una Conde, cosa. dice la gente del MPD que era Conde, donde decía Condecito, decía Conde. Conde. No Conde. le gustaba que José Ramírez Ferreira, la gente está equivocada, pensaba que era José Ramírez Conde. No, Ferreira, Es José Ferreira. Ramírez Ferreira, Conde. Parecido Él decía a Napoleón. Exacto, decía Condecito, Conde. Él corregía de una Hay vez. un pasaje. Qué épocas inolvidables. Hay- Ya esa época, Sí, 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 de, sí. de esos momentos emotivos, de ver una buena pintura, de salir de noche a caminar en el Claro, Conde, de claro. ver al mesón de Valle. La buena conversación. Donde Cookie Marisol, compañero buena- Ramírez Conde, Mira. de Ramón Oviedo, de toda esa gente. Hay una lección. El mismo Manuel Montilla cuando venía. Hay una esa lección gente, ya, que nos ya- dio. ya ese país lo perdimos. Sí. Hay una Lamentablemente lección. ese país se fue ya, Bill. Mira, hay una lección que nos dio don Víctor Villegas a todos nosotros. En el último año de Joaquín Balaguer, en el último periodo, ya en transición, ya no era gobierno, debía tener unos meses, se celebró aquí el Congreso de Literatura Pedro Enrique Ureña, ¿lo recuerda? Sí, claro. En la Biblioteca Nacional. Y entonces don Víctor, recuerdo como ahora una mañana dice, Antonio, Carvajal, fulano, no se puede bajo ningún concepto inaugurar el Congreso sin invitar a Joaquín Balaguer. Porque es muy bueno invitarlo siendo presidente de la República. Ahora él no es presidente de la República. Él lo que es el escritor Joaquín Balaguer, el prosista, el poeta Joaquín Claro, Balaguer. claro. Y todos como que Y nos... el prosista de Centinela de la Frontera, Y que todos nos miramos. en la época de la plena confrontación de las utopías revolucionarias, Así acuérdate que es. José Alcántara Almanzar pone un capítulo de Centinela de la Frontera como un ejemplo de lo que es una bella prosa Por en supuesto. la literatura nacional. Y todos nos miramos, recuerdo como ahora, y don Víctor dijo, Abel Peralta,
quiero que te ocupes de que la comunicación al presidente Balaguer la lleves tú. Y yo recuerdo que una tarde, 4 de la tarde quizás, llegué a la casa de Balaguer con una carta firmada por don Víctor Villegas, y la parte simpática es que yo le dije al centinela que yo iba a ver al poeta. ¿te recuerdas de ese? Al poeta Joaquín Balaguer. Y el guardia me miró con asombro. Y entonces fue y le dijo al guardaespaldas, ¿cómo se llama el general? Perebello. Perebello. Dice, mire, ahí hay un greñún que dice que quiere ver al poeta Joaquín Balaguer. Y Perebello, mire, carajo, párense en atención. Usted no sabe que es el poeta Joaquín Balaguer. Me hicieron pasar y yo entregué la carta. Claro. Lo vi como por unos minutos y ahí me preguntó, recuerdo, por Tony Raful, me preguntó por Andrés Mateo, me preguntó por Mateo Morrison. Y Víctor, ¿cómo está? ¿Cómo está? Por Fefe, por el grupo, por tu padre, por todo, me preguntó. Todo. Y entonces mandó a Bello Andino como representante a la Biblioteca Nacional. Exacto. Quiere decir que don Víctor tenía un sentido de lo que era la diplomacia en las relaciones culturales y políticas. Eso es verdad. Y quiero decir, a propósito de que el Congreso Nacional aprobó la ley de mecenazgo cultural, esperando su promulgación, que don Víctor fue un mecenas, porque esto fue una acción de mecenazgo cultural. Claro. Así como lo es el señor Bellapar, pionero del mecenazgo cultural, don Víctor lo fue en el ámbito de la literatura. Claro. Porque hacer esa revista, pagándola, como tú sabes, de su bolsillo, claro, fue una labor de mecenazgo. Y además, pagándole a personal de apoyo, porque él le pagaba a don Antonio, me pagaba a mí. A Oscar Gildía. A Ramón Lacay Polanco. Nosotros en esa oficina tuvimos rodeado lo mejor de la literatura nacional. Fue algo sin precedentes. Y esos son pasajes hermosos en la vida de una persona que ahora, 40 años después, pues yo digo que no puedo cambiar. Claro, claro. Porque eso está en mi ADN, es una marca. Claro. Por eso cuando te veo, que conversamos, yo siento que estoy en el vínculo familiar. Siempre recuerdo mis visitas a tu casa, con tu madre, y todos esos encuentros cuasi clandestinos de Víctor Villegas, Pedro Mir y el coronel José Rijo. Porque no era muy simpático reunirse en público con un general de la policía en esa época. Sí. Y estamos hablando de un prominente narrador y escritor macorizano que hacían los chistes de que Pedro Mir no lo engancharon en la Marina porque un cangrejo en San Pedro de Macorís, en una cueva, le mordió un dedo. Bueno, amigos televidentes, vamos a entrar en la segunda pausa de Pasado y Presente para ahora entrar en el homenaje al destacado maestro de la pintura dominicana, Manuel Montilla. Mi amor, de la famosa, todo. Y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su leche maíz. de coco. Maíz con coco. ¡Claro! ¡Llegué! Maíz con coco, la famosa. ¡Ah, pero esto es nuevo! Sí, con su tierno maíz dulce y su auténtica leche de coco, hace de tus platos una fiesta de colores, olores y sabores. Maíz con coco. De la famosa, claro. La famosa, lo más natural. Las mejores habichuelas rojas, blancas y negras, los más frescos gandules, naturales y con coco, el cachú más apetitoso, el maíz dulce más crujiente, la pasta de tomate con más sabor y color, la más cremosa leche de coco, las salchichas más suaves y ricas y muchos productos más los encontrarás en Jajá. Siempre presente en los más exquisitos platos de nuestra tradicional cocina dominicana. En desayunos, comidas, meriendas y cenas. Jajá, la mejor marca, los mejores productos. Jajá, para todas tus comidas.
Porque lo primero es lo primero. Delante de un alegre y activo hijo, siempre hay una sabrosa hamburguesa o exquisitos hot dogs con papitas y tostones. Y detrás una amorosa y paciente madre que los combina siempre con el apetitoso ketchup La Famosa, por ser natural e insuperable en color y sabor. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. Y La Famosa, lo más natural. Más luminoso de la historia de la pintura nacional lo constituye el desarrollo y nacimiento del grupo de los 6, entre los cuales ocuparon un papel cimero en la historia de la pintura nacional Manuel Montilla, Ignacio Rincón Cuma, Alberto Ulloa, Alonso Cuevas. Pero es Manuel Montilla, de acuerdo a mi humilde criterio, y como señalaba yo en el introito ahorita de pasado y presente, el artista de la generación del 70 más importante de la historia de la pintura de caballete en la República Dominicana, junto a Alberto Ulloa. Ese Manuel Montilla que creó una especie de iconografía pictórica con mucha peculiaridad, con mucha autenticidad en ese rejuego de colores, de luminosidad. Esa iconografía que resume en parte la cultura caribeña, es un artista de una trascendencia inusitada. Manuel Montilla también es el artista dominicano que en los últimos años, a pesar del deslumbre que ha habido en el mercado de obra de arte en la República Dominicana, se ha mantenido siempre en una actitud digna, en una actitud, diríase, que es un artista que sus obras circulan muy poco y apenas están en algunas colecciones privadas en la República Dominicana, como la de Juan José Jesús Bellapar, la de Jesús Hernández Los Pejir, la de Frank Nature, todas las colecciones que eran las colecciones emblemáticas en República Dominicana. Claro, el mundo va cambiando, así la sociedad y el coleccionismo en obras de arte también sufre sus mutaciones, pero indudablemente que la obra de Manuel Montilla sigue jugando un papel de primacía en la sociedad dominicana. Buenas noches, Manuel. Desde hace años, en pasado y presente, queríamos tenerte aquí porque, como he señalado en el introito de este programa, tu obra y junto a con la de Justo Susana llamó la atención a un especialista muy importante que hizo una visita privada a analizar la evolución de la pintura dominicana y viendo el coleccionismo que invitó Juan José Bellapar hace varios años a la República Dominicana. Y eres de los artistas junto a Alberto Ulloa que tiene el mérito de ser un egresado de la Escuela de San Fernando de Madrid, que es uno de los centros más importantes junto a la de San Alejandro de La Habana para enseñar pintura de caballete en Occidente. Esos son los credenciales de Manuel Montilla. Buenas noches, Manuel. Muy buenas noches, muchas gracias por invitarme a tu programa. Estoy realmente emocionado por todas las palabras tuyas y quisiera decirte que este año cumplo 50 años en el arte, 50 años que es posible que el año que viene haga la retrospectiva
estamos en Bueno, eso. tenemos que empezar a prepararla de este año. Sí, exactamente. De este año, porque si la dejamos para el año que viene, no se da. Tú sabes cómo son las cosas aquí. Claro, de este y año. ya un artista de la trascendencia tuya se merece esto, porque tú eres, y no solamente yo podría aquí esta noche, y haría interminable esta conversación, de ese testimonio también que sobre tu obra me dio Mariano Ecker. Mariano Ecker, ese hombre silente, apacible, pero que yo tuve el privilegio que me dio la naturaleza de ocupar un papel de primacía en su hábitat afectivo, me confesaba que las obras, Mariano le llamaba la atención mucho el dibujo como obra como base para la pintura en tu obra, que tú eras un excepcional dibujante. Tú y Cuquito Peña, él siempre lo mencionaba como un excepcional dibujante. Él te tenía una gran admiración, a lo cual yo también te la reitero ante el país, porque viniendo los credenciales de un artista como Mariano Ecker, que tenía una instrucción plástica excepcional, una historia de la cultura, de la pintura norteamericana, de la cultura universal, de todo. Mariano era un hombre excepcional. Lo que pasa es que su proverbial humildad no le permitió al país aquilatar la trascendencia de su cultura plástica, independientemente de la importancia del artista, del creador de ese still life de bodegones y paisajes, que era Mariano Ecker. Y él siempre me hablaba, de las pocas personas que él hablaba muy bien, era de la obra tuya y de Cuquito Peña. Y yo realmente a Mariano Ecker no lo traté mucho, porque casi siempre cuando venía a hacer las exposiciones, que era a final de año, yo siempre estaba en Madrid, o sea, yo vivía en España, ¿no? Claro, claro. Y entonces no tuve esa dicha de conocerlo muy personalmente, ¿no? Sí. Esta noche, Manuel, ante el país, a mí me gustaría que tú hicieras una pequeña historia de tus inicios en la pintura y cómo llega Manuel Montilla a la Escuela de San Fernando de Madrid. Sigo, bueno, primero estudié aquí en Bellas Artes. Yo vivía en La Romana, ¿no? La familia se mudó en el 68 a la capital. A la capital, y empecé a estudiar en la Escuela de Bellas Artes, y entonces ahí estudié cuatro años. En el 74 gané el primer premio de dibujo. Entonces, en esa época, el presidente del jurado de la Bienal del 74 era Gómez Sicre. Imagínate, José Gómez Sicre. José Gómez Sicre. El famoso curador y director del Museo de Arte Latinoamericano de Washington. Exactamente. Entonces, en esa época también ganó el Gran Premio Oviedo. Ramón Oviedo. Entonces nos invitaron a los dos a exponer en Washington. Hicimos la exposición individual, yo de dibujo, él de pintura, y después en el 77 ya nos fuimos con el Grupo 6, nos fuimos a Madrid y ahí empezamos a estudiar en la Academia de San Fernando. ¿Quiénes conformaban el Grupo de los 6 originalmente? Originalmente Kuma, sí. Héctor Rodríguez, Cueva, Alberto Ulloa, habían dos más. Que se retiraron, no llegaron a desarrollarse. Fernando Zuncal. Porque realmente hay gente en la historia de la pintura nacional, comparan el Grupo de los 6 como el Grupo de los 4, porque al fin de cuentas, el Grupo de los 4, que fue Clara Ledesma, Gauchac, Gilberto Hernández Ortega y Jaime Antonio Gumersindo del Rosario y Jaime Corson. Ese es el Grupo de los 4, y la gente asemeja mucho el grupo de los 6 al Grupo de los 4, porque del Grupo de los 6, solo 4 se destacaron en la historia de la pintura nacional, que son Manuel Montilla, que eres tú, Alonso Cueva, mi inolvidable amigo
Alberto Ulloa e Ignacio Rincón, sí, Kuma, sí, ya, sí. ya a partir de ahí entonces la Sí. gente entiende que hubo ese grupo, los cuatro. por ese Exactamente, tema. pero lo que nos fuimos para Europa fuimos ese grupo. el grupo de los 6. Y los seis Los hacen- 5, fuimos 5, nos fuimos 5. Y de los 5 Primero fue Ulloa, después se fue Cueva y al final nos fuimos Kuma y yo. ¿Y cómo fue Y tu Héctor. experiencia en la escuela de San Fernando de Madrid? Tremendo, muy interesante porque estudié pintura mural y grabado calcográfico. Hice 4 años de pintura mural y 4 años de grabado calcográfico. Y bueno, después trabajé con un profesor en su taller, se llamaba Dimitri Papagiorgio, y entonces ahí hacía yo estampaciones. Y entonces el hecho de que tú tengas esos cuadros a macroescala, eso se debe a esa pintura de mural. De mural, sí. De los 4 años que hice pintura mural, y entonces ya, sí. Pero yo tenía, desde aquí ya tenía el diseño de volumen, mucho volumen, ¿no? Mi trabajo siempre hay mucho volumen. Exacto. Sí. Siempre exacto, pues hay que verlo esa imagen, sí. Sí, entonces, pues, lo importante es que aquí en la escuela, cuando yo estudiaba aquí en la Escuela de Bellas Artes, Sí. entonces muchas de las cosas, muchos de los dibujos que yo hacía en mi casa no los llevaba a la escuela, sino lo dejaba, me lo quedaba para mí, para mantener lo que es la carpeta. Sí, la carpeta de presentación. Exactamente. La carpeta de presentación del artista. Entonces eso después te sirvió para a los viajes posteriores, pero sobre todo el premio del 1974. 74, porque sí. te catapultó para Exactamente. te abrió y José Sí. Gómez Sigre te abrió Sí. los senderos universales, Universales de que tu pintura se fuera sí. y llegaras a la Escuela de San Fernando de Ajá, Madrid ajá. y desarrollaras tu Sí. propio Sí, porque tu Gómez propia, Sigre- tu propia identidad como Ajá. artista. Gómez Sigre quería que yo me quedara en Estados Unidos, porque Sí. él me decía, no, yo te puedo proyectar, porque a él le gustó mucho los trabajos míos. Sí, sí. Entonces me dijo, yo te puedo proyectar aquí, pero yo dije, no, yo todavía estoy verde. Sí, no, pero tú en tu obra, pero tú sabes que quizás fue una falta de confianza en ti mismo, porque tus obras iniciales ya muestran una gran madurez plástica. Primero porque ya tú tenías identidad propia. Ya cuando uno ve un cuadro, uno se da cuenta que está viendo un Montilla, que está viendo que era lo que decía aquel señor, que le voy a preguntar, lo tengo anotado en una agenda del señor famoso de Sotheby's de Christie que venido, que decía que la obra tuya y la de cosas tenían ese sello, que tenían identidad propia. Tú siempre has tenido identidad propia en tu pintura. Sí, yo casi siempre he tratado de ser original. Aquí es una utopía, ¿no? Yo creo, ser original. Pero se lo ha logrado bastante, porque es una teoría, Sí. la originalidad en el arte es relativo, y Picasso es la muestra más fehaciente de eso. Exactamente. Pablo Ruiz Picasso, Sí, sí. Picasso fue una copia de todo el mundo. Exacto, Hasta exacto. en el Sí. periodo azul fue copia de todo el mundo. Sí, sí, sí. De Ingles, de todo, él copió a mucha gente. Sí, Y lo reformuló, lo relanzó. lo relanzó todo Exacto, totalmente. exacto, relanzó sí. todo totalmente. Sí, sí. Ese fue el universo de Picasso. Pero la autenticidad en tu obra se mantiene como uno de los elementos fundamentales. Claro, en la academia, en el mundo es tan importante la originalidad, bueno, eso estaría por verse. Pero de que tu obra tiene una originalidad dentro del contexto Sí. de las artes plásticas Sí, sí, sí. dominicanas y de la pintura de Caballete, hay que Sí, reconocerse eso es lo que que yo yo le veo. siempre he perseguido, ¿no? Que fuera la obra diferente a los demás artistas, ¿no? Claro. Manuel, ¿y cómo te has sentido en este viaje a República Dominicana? Tú siempre vienes anualmente, te estás un tiempo en España y después estás un tiempo pintando Sí, aquí. yo tengo 3 meses y medio que llegué desde España y entonces me he sentido bien, muy arropado con todo, muchas actividades hay. Yo no tengo, o sea, ahora mismo no estoy haciendo nada de, actividades ni nada de eso, exposiciones. Estoy preparando lo que es la retrospectiva, que eso es importante para mí.
y entonces tratando de que los coleccionistas me presten las obras, entonces estoy en esa dinámica. Sí, porque eso es lo más importante, conseguir las obras para hacer la exposición, porque se hizo una hace poco. Hay una gran parte, sí, que yo tengo las obras, pero yo quiero que los coleccionistas participen también. Claro, claro. Manuel, dentro de tu evolución en tu formación, como artista y cosas también, yo recuerdo que tú fuiste un gran amigo de otro artista dominicano trascendente que te admiraba mucho, que era Cándido Vidó. Cándido tenía también una predilección, una admiración hacia tu obra. Cándido, muchísimo. Cándido fue un hombre de una nobleza. Y además también éramos compadres. Sí. ¿Sabes? O sea Cándido Vidó era un hombre de una nobleza, un hombre excepcional, Cándido Vidó. Y además tuvimos mucha relación, porque casi siempre que iba a España, a Madrid, pasaba siempre por nuestra casa. Y bueno, nuestra casa era como si fuera la embajada, ¿no? Iba todo el mundo primero a mi casa antes que a la embajada. Sí. Y entonces nos encontrábamos siempre allí, nos encontrábamos aquí. Cuando veníamos nosotros, entonces nos invitaba a Bonao. Sí. Y siempre teníamos esa relación aquí en la casa. Claro, ahora hay un embajador que es muy bueno también, y a mí un gran amigo mío, el embajador Olivo Andrés. Olivo Huerta, un muchacho abogado muy conocido. Está haciendo muchas actividades, buenas actividades. Muy conocido en la República Dominicana y es un joven de mucho talento. Estamos tratando de ver si se hacía una exposición allí, llevar la retrospectiva. Sí. Pero tú sabes que eso es complicadísimo, ¿no? Sí. Implica muchos recursos. ¿Tú quieres llevar la retrospectiva ya? Sí, estuviste hablando con Olivo Andrés sobre ese tema. Sobre ese tema, sí, pero hablamos por encima, o sea que no se le ha dado esa fórmula, ¿no? Esa forma. Bueno, pero cualquier cosa que tú quieras hacer, pues yo y él siempre estamos... Que sería interesante llevarlo ya que están los cuadros, ¿verdad? Pues entonces llevarlo... comunicación permanente, porque él ha hecho una gran labor cultural. Sí. Yo creo que ha sido el embajador dominicano. Pero lo que pasa es que implica muchas cosas, ¿no? Para los recursos y todo eso. De la empresa privada también y todo. Sí, pero eso coordinar bien se coordina todo, porque Olivo Andrés ha hecho una labor de, yo creo que ha sido el embajador dominicano de la muerte de Trujillo para acá que más labor cultural ha realizado, y es un muchacho humilde, digamos, trascendente, ha sido un abogado muy exitoso en derecho administrativo, es un gran amigo mío, siempre tenemos unas excelentes relaciones personales, y cualquier cosa yo te puedo hacer útil por esa parte, sí, pero yo creo que es importante que tu retrospectiva se haga tanto aquí como en Madrid, porque son los dos escenarios donde tú has desarrollado tu labor artística. Exactamente. Y es importante que se vea también, que se analice. Lo que pasa es que en República Dominicana, Manuel, hemos cambiado, y eso yo lo he criticado mucho, porque como ha habido una inversión de valores en todas las cosas, se ha perdido la jerarquía, hasta en los movimientos históricos. Yo ahora estuve analizando ese tema con Euclides Gutiérrez Félix hace un par de semanas, y entonces eso ha creado una confusión tremenda, porque aquí a la generación, los artistas, el mismo mercado se ha complejizado, hay artistas que tienen un valor, otros que tienen otro valor, y viene gente nueva que se ha improvisado, entonces todo se ha creado estamos en una especie de confusión, ese confusionismo ha creado, entonces los valores trascendentes, los valores como tú, por ejemplo, es importante que se resalten y que se sobrevaloren y que el país sepa que Manuel Montilla tiene un artista trascendente, porque ya al final de este programa quiero decir como testimonio, reiterar una vez más, cuando en compañía de Juan José Jesús Bellapar Faura, ese destacado coleccionista de obras de arte en República Dominicana, vinieron ese señor de profesor David de Cristi a analizar la pintura dominicana y ver cuáles eran los artistas que tenían, de acuerdo a su iconografía pictórica y de acuerdo a lo que es la exigencia del mercado, tenían más posibilidad para proyectarse internacionalmente. Ahí salió la obra tuya y la obra de Justo Susana. Lamentablemente, Manuel, ya nos ha hecho señas de que hemos llegado al final de este espacio de tiempo. Ha sido como una especie de una conversación fugaz,
entre dos grandes amigos, pero quería testimoniarte ante el país mi admiración hacia tu obra y felicitarte porque eres de los artistas plásticos más importantes vivos de la República Dominicana. Tú eres, de acuerdo a mi criterio, junto a Iván Tovar, los dos artistas vivos más importantes de la República Dominicana hoy día. Y eso es algo que con los credenciales académicos tuyos, con tu obra, con tu seriedad, como te ha mantenido en una línea, eso te da una importancia capital en la historia contemporánea de la pintura dominicana. Buenas noches, amigos televidentes.